Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast diario del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Estamos hoy a 6 días y medio de las elecciones generales. Ya lo que queda es nada. Y como ustedes notarán, los que son habituales de este podcast y del canal YouTube, estamos en un hábitat distinto al que utilizamos para hacer el podcast diariamente porque estamos hoy en un estudio. Les dije que íbamos a tener... hoy, mañana y el viernes vamos a tener los resultados de la encuesta de Consultoría Académica e Investigación Social del profesor Jorge Benítez, quien está con nosotros hoy aquí para hacer disectar los resultados de esta encuesta definitiva de camino a la elección general del 5 de noviembre. Quiero agradecerles, como siempre, a los que se siguen uniendo al canal y se siguen suscribiendo. Vamos camino a los 20,000 suscriptores y esto lo que lleva son 2 meses. Así que muchas gracias. Sigan suscribiéndose, sigan pasando la voz y sigan también uniéndose al fanpage de Facebook, Profesor Ángel Rosa, donde aparece este podcast diariamente. Y a los amigos de Denis que nos están auspiciando durante este mes de octubre y que agradecemos porque fue nuestro primer auspicio y eso pues para nosotros es muy importante, nos permite seguir llegando hasta ustedes. Y le damos la bienvenida en este episodio a la familia de PenFed.org, la gente de PenFed Credit Union, que se unen también a auspiciar especialmente la entrega de esta encuesta. Muchas gracias a PenFed y bienvenidos. Bueno, y si vas en serio con tus ahorros, tú necesitas la cuenta con los intereses líderes en la industria y esa es Premium Online Savings de PenFed, tu nueva cuenta de ahorros en línea donde los ahorros son premium de verdad, disponible 24/7 sin cargos mensuales y donde tu dinero está seguro. Abre tu cuenta hoy en penfed.org. Es bien fácil, recuerda penfed.org con seguro federal de la NCUA. Para recibir cualquier producto anunciado debe ser socio de PenFed Credit Union. We are PenFed. Y no se pierdan el final del video porque nuestro amigo Jorge Blanco de Hyundai de Mayagüez también regresa con sus ofertas. Bueno, les dije que queríamos una encuesta y que queríamos una encuesta definitiva. Le llamo la encuesta definitiva porque a diferencia de las que se están publicando en los pasados días, tanto por medios de comunicación como en las redes sociales, esta tiene la particularidad de que ha delimitado y ha definido hasta donde más se puede a esos que se llaman los indecisos para mostrarles a ustedes de esa manera un resultado más cercano a lo que está pasando en el electorado puertorriqueño a una semana de las elecciones. Jorge Benítez, profesor universitario, científico político, encuestador desde hace casi 30 años. ¿Cómo estás? No más viejo, pero aquí estamos listos para seguir batallando y muy agradecido de estar contigo. Bienvenido y qué bueno. Es muy bueno hablar con colegas. Engalanas tú el nivel de este podcast con la experiencia que tienes ya tantos años. Jorge, ¿estás en esto de las encuestas políticas desde cuándo? Desde el año 1995 empezamos a hacer aquellas primeras encuestas cuando dijimos que Pedro Rosselló ganaba por 5.5, nos dijeron que estábamos locos, que todas las elecciones se definían por 2% y ganó por un 5.6, nos equivocamos por 0.01. Esa fue la elección del millón de votos. La elección del millón de votos. Y tú hiciste tu doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Wisconsin, en Madison. Allí dio los primeros pininos con estas metodologías, ¿verdad?, más modernas en aquella época. Era la época en que empezamos a usar las computadoras por primera vez. Y luego pues seguimos trabajando con diferentes colegas aquí en Estados Unidos, en Europa. Y uno, como le decía a un colega tuyo hace un rato, uno aprende mucho de esto en la universidad y aprende mucho en la calle y con las experiencias de otros colegas en otros países. Sí, claro, la práctica. Jorge, vamos al grano. La primera pregunta que te quiero hacer no es cuántos sujetos tiene tu encuesta, ni cuál es el margen de error, ni cuál es el nivel de exactitud. Todo eso lo vamos a discutir antes de entrar a los resultados. Te quiero hacer una pregunta que trabajé en el episodio de ayer de este podcast, porque están saliendo encuestas con 16% de indecisos, con 10% de indecisos, que es verdad que no han medido
el día que salieron. Es verdad que salieron 3 semanas antes de la elección, pero igual a mí me es difícil de creer que haya 10%, 16%, de casi el 18% en algunas de personas indecisas. ¿Qué tú opinas? Eso ni en Júpiter ocurre. O sea, en Puerto Rico no es diferente al resto del mundo, y en el mundo occidental que hay elecciones, el proceso empieza quizás 5 o 6 meses antes con 7 o 8% indeciso, y ya a 2 meses de las elecciones estamos en 3 o 4%, y a un mes de las elecciones estamos entre el 2 al 1%. Y cuando hablamos de un elector que se canta a sí mismo indeciso, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de la persona que decidió votar, porque es distinto al que no sabe si va a votar o no, y que a la misma vez está diciendo, pero no sé exactamente si darle el voto a A o a B. ¿Qué candidato o qué fórmula? Exactamente. Pero ya ese decidió votar. Ese decidió votar. El que dice que no sabe si va a votar es un desalentado. Usualmente no va a votar. Eso, Claro. es un abstenido o un desalentado. Y no le gusta decir que no va, lo esconde de esa manera. Pero la ciencia política no los clasificamos como indecisos. Y cuando tú te encuentras con alguien así, ¿qué tú haces con ese sujeto? Esa persona, le damos un seguimiento de por qué es que no va a votar, porque sabemos que no va a votar, o cuáles son las razones que tiene que le impiden tomar una decisión afirmativa hacia un proceso electoral. Pero definitivamente no lo vamos a tener considerando como un indeciso. Pero no lo sacas de la muestra tampoco. No lo porque sacamos, no, pero también. lo clasificamos de manera distinta. Claro. O sea que mucho número de indecisos apunta a qué problemas en ese estudio. Apunta a que están clasificando en ese saco de los indecisos a gente que tiene otras cualidades. Uno es el que no va a votar, otro es el que quizás en algún momento está decidiendo si vota o no vota, y otro es ese indeciso clásico, que es el que tiene que decidir por qué candidato. Pero que ya decidió ir. Pero que ya decidió ir a votar. Sé que hay 3 categorías distintas por lo menos ahí. Otra cosa que te quería preguntar. Estamos hablando de un estudio de medición de opinión pública. Bueno, no de opinión pública, de intención de voto, que es realmente lo que esto mide. Exacto. Que tú llevaste a cabo ¿en qué intervalo? Estamos hablando del 10 de octubre al 22 de octubre. Tú empezaste a medir el día 10 de octubre, empezaste a hacer las entrevistas. Y las últimas las hicimos en la tarde del 22. Ok, así que estamos hablando de casi 2 semanas. Exacto. Y entonces, en ese intervalo de tiempo, ¿qué tú hiciste? En ese intervalo de tiempo, nosotros diseñamos una muestra que fuera lo más balanceada posible, porque estábamos tratando de abordar a todos los electores de todas las regiones de Puerto Rico, bajo la premisa que yo siempre parto de que las regiones aquí se comportan de manera distinta electoralmente. Tú sostienes que hay 2 Puerto Ricos, uno metropolitano y otro isla. Y quizás podamos hablar hasta de 3. Quizás cuando subimos a la cordillera hablamos de otro Puerto Rico también. Y todavía eso sigue siendo así. Y todavía sigue siendo así. Yo te diría que por alguna razón se marcan más las diferencias últimamente. Muy bien. Eso me sorprende. Yo soy de la opinión que quizás no era así, pero lo vamos a examinar ahora. Entonces, tú diseñaste la muestra y hiciste las entrevistas presencial o por teléfono. Este caso se hizo por teléfono, se hizo lo que se llama un horse race, que es una encuesta corta que va dirigida meramente a unos issues fundamentales de la intención de voto. ¿Qué fue lo que me diste en ese horse Aquí estamos midiendo 3 asuntos fundamentales, ¿no? Estamos midiendo la postura con respecto al referéndum, la postura con respecto a las candidaturas a comisionados residentes, las candidaturas con respecto a la gobernación de Puerto Rico, e hicimos una sobremuestra en un segundo plano para atender la situación de San Juan. Para medir la carrera en San Juan. Exactamente. Entonces, Jorge, ¿cuánta gente de la zona metropolitana está en tu encuesta? ¿Cuánta gente del oeste? ¿Cuánta gente del este? ¿Del sur? Mira, tenemos de esas 784 personas que tenemos en toda la isla, tenemos unas 700 divididas en partes iguales entre norte, sur, este y oeste, y tenemos una adicional, aunque ya teníamos gente de San Juan de la zona metro, de San Juan nada más. Muy bien. Entonces, vamos ahora a lo que encontraron allí. Yo quiero que en este primer episodio miremos el plebiscito de estatus. Porque mucha gente desconoce que el día de las elecciones, entre las 5 papeletas que te van a dar, hay una elección de estatus político que es exactamente igual a las que han habido en las últimas 2 elecciones, excepto que no está la primera pregunta de si quieres el territorio o no, va directamente a las fórmulas, estadidad,
libre asociación, que le llaman soberanía en libre asociación, e independencia, y no está la opción de Estado libre asociado, ni del territorio, ni nada de eso. Entonces, ahí la encuesta tuya encontró qué resultado. Mira, encontramos unos resultados bien interesantes. El primero general es que la estadía no llega al 50%. No llega al 50%. No llega al 50%. Que es lo mismo que dicen las otras encuestas. Considerando estas tres opciones que nos plantea en la papeleta, llega hasta un 48%. Y se divide la oposición casi a partes iguales entre independencia y libre asociación. Muy bien. Entonces, se queda por 2% en tu encuesta, corta del 50%. Pero tú tienes dos mediciones aquí. Sí, porque obviamente le estábamos preguntando a las personas si no querían ninguna o si no querían votar por ninguna. Gente que ya nos había dicho que iba a votar, volviendo a tu pregunta anterior. Y un número significativo que dijo ninguna. Y ese ninguna pues pudiera haberse interpretado como que meramente no me interesan. Pero luego lo cruzamos con las intenciones de voto con las candidaturas a la gobernación. Y el 97% del ninguna estaba votando por el candidato a la gobernación del Partido Popular. O sea que son los populares. Por lo tanto, estamos pensando que el ninguna y Estado Libre Asociado significa más o menos lo mismo. Para que tengamos el resumen de los resultados, tu encuesta dice que cuando aparece ninguna en la papeleta, la estadidad mide el 36%. Eso es significativamente más bajo de lo que ha medido la estadidad. Y estadísticamente bien significativo con respecto a la competencia con las demás opciones. Ya sabemos por qué la legislatura del PNP no aprobó, no incluyó la opción de ninguna. No, y si sumamos todas las demás, pues obviamente estás hablando de que esa mayoría cae en minoría, ¿no? Entonces, el 18% dijo cuando está presente la alternativa de ninguna que votaría por la independencia. Estamos hablando aquí de un grupo bien concentrado de las personas de 40 años o menos. Esos son los jóvenes. Los jóvenes y no tan jóvenes, pero todavía no viejos de este país, que ya parece que el asunto de la independencia no es un cuco, ¿no? O sea, estamos hablando de que casi una quinta parte de los encuestados no tienen ningún problema en escoger la independencia. Cosa que hace 20 años no la veíamos en ninguna encuesta y en ninguna manifestación de referéndum o de plebiscito. Y aun cuando aparezca ninguna entre las opciones, que ya dijimos que son populares, ¿no? Haciéndole caso a su partido, de no votar sino hasta leerla en la papeleta, el 15% dice que favorece la libre asociación. Y la libre asociación se nos concentró en unas zonas en particular, especialmente ahora digo yo, las costas, las ciudades grandes. Y eso nos lleva a pensar que es una fórmula que o no ha sido explicada o no ha sido entendida, porque se desconoce mucho sobre ella. O sea pero que se haya concentrado en las ciudades grandes, ¿tú piensas que tiene alguna correlación, por ejemplo, con el nivel educativo? Con el nivel educativo y con los centros universitarios. O sea que lo encontraste, por ejemplo, en la zona de Mayagüez, en la zona de Ponce. Sí, Humacao, San Juan. Qué interesante está eso. Y entonces ninguna es el 29%, Jorge. Y ninguna es el 29%, que como dije, ese ninguna, entre comillas, parece que dice ¿cómo está? O sea que entre ninguna y el 36% hay una diferencia del 7%. Exacto. Pareciese que todavía tiene una fuerza la marca del Estado Libre Asociado. Parece que hay una fuerza y parece que, por otro lado, ya la estadidad no ala necesariamente a los votantes. Eso lo vamos a ver después. Y ahí tienes el 2% de indecisos. A nivel isla tenemos el 2% de indecisos, que es lo natural para este momento en la contienda. Y cuando sacamos la opción de ninguna, ¿qué es lo que en realidad va a pasar? Porque esa es la papeleta. Es decir, la papeleta o tú la dejas en blanco o escoges una de las opciones que está allí, pero Exacto. no hay un apartado de ninguna. Cuando hacemos ya el ejercicio más parecido al de la papeleta, el 48% escoge la estadidad. Mientras que el 23% escoge la independencia. Inclusive aumenta un 5% la independencia de los que salen de los de ninguna. Exacto. Y ahí vamos caminando en que pues, los jóvenes que son menos electores, esto es interesante, pero están votando. Y el 22% escoge la libre asociación. Es decir, si tú sumas lo que
lo que obtiene la independencia, que es el 23%, y lo que obtiene la libre asociación, tú tienes un 45% del electorado de tu muestra. Y tenemos 48 a 45. O sea, si lo vamos a dividir, por así decirlo, entre estadidad y en contra de la estadidad, cuando no hay la opción de votar por ninguna o de escoger el territorio, estamos hablando de que separan básicamente un 3% la estadidad casi del un resto, empate. Que es lo mismo que encontramos en la encuesta del Nuevo Día, por ejemplo. Es exactamente lo mismo que estaban sugiriendo en esa encuesta. Claro, aquí está más cerca la estadidad de la mitad del electorado. Está más cerca de la estadidad y el otro ejercicio que hicimos de identificar esos que dicen ninguna. ¿Por qué tú dices identificar ese ejercicio de esos que dicen ninguna? Eso lo vamos a discutir en el episodio de mañana más detenidamente, porque aquí hay unos cruces interesantes con las candidaturas. Sí, pero, ¿qué tú quieres decir con identificarlos? Si yo sé quién votó por X alternativa de estatus y sé quiénes votaron por las diferentes candidaturas en diferentes otras papeletas y los puedo cruzar, pues sé exactamente cómo el votante está votando en un lugar y en el otro. O sea, yo puedo saber si hago las cosas... En las candidaturas versus el estatus. Claro, y yo puedo saber realmente cómo se parecen o cómo se diferencian los candidatos cuando se enfrentan a la cuestión de estatus, por ejemplo. Entonces, amigos, para que resumamos, porque me parece que ha sido ilustrador esta conversación con el amigo doctor Jorge Benítez, para la contienda de estatus, la papeleta de estatus político, que es una de las 5 que aquellos que van a votar van a recibir el día de las elecciones, y los que ya votamos por correo ya la vimos y la usamos. La estadidad en esta encuesta saca el 48%. Más o menos es lo mismo que midió en la encuesta del Nuevo Día y en la encuesta del Vocero también. Y la independencia el 23%, mientras que la libre asociación el 22%, que es un cambio interesante porque aquí están casi parejas esos dos respaldos. Y es interesante, ¿verdad? Porque el Partido Nuevo dice que son la misma cosa. Y es interesante que estén corriendo si son la pareja. misma cosa, divididos entre estas cosas, una y la otra, 23 y 22%, suman el 45%. Es decir, que todavía el electorado en cuanto a estatus político en Puerto Rico está dividido por la mitad. Interesante resultado que no creo que muchos hayan podido advertir a tan poco tiempo del día de las elecciones. Jorge, gracias por esta primera conversación. Gracias a ti. Nos van a ver nuevamente mañana y nos van a ver nuevamente el viernes. Mañana venimos con el episodio donde están los resultados de la contienda a la gobernación. Interesante lo que dicen esos resultados. Y Jorge, a mí me ha llamado medio mundo desde que dije que iba a tener esta encuesta aquí para que le adelante qué es lo que dice. Y los resultados a la comisaría residente en Washington los tenemos en el episodio de mañana. Así que no se pierdan ahora lo que tiene que decirle Jorge Blanco y seguimos mañana. Gracias, Ángel. Estamos transmitiendo desde Hyundai de Mayagüez. Recientemente cambió de dueño. Ahora pertenece al grupo Felcon, a ese grupo que ya conoces. Y están llevando a cabo una gran liquidación de unidades por debajo del costo. Esta es la güirita que estabas esperando. Venue, Sonata, Elantra, Palisade, Santa Cruz, Santa Fe, Tucson. El dealer cambió de dueño y tú te vas a montar. El número de teléfono es el 787-337-0853. Hyundai de Mayagüez, liquidación por debajo del costo. Si te han dicho que no en otro concesionario, aquí te van a decir yes en Hyundai de Mayagüez. Arranca ahora aquí a Hyundai de Mayagüez y aprovecha esta liquidación. Estamos localizados en la carretera número 2, marginal frente a Sam. 787-337-0853. Hyundai de Mayagüez. ¡Yes!